Domingo 6 de diciembre del 2020. Los saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a estar expuestos a la palabra de Dios para tratar un tema que es muy importante en la vida del cristiano, el meditar. Pero antes vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Gracias también por el Espíritu Santo, que nos lleva a toda verdad y nos explica las Escrituras. Gracias, Padre, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como decíamos, hoy día vamos a tratar un tema muy importante, meditar. Y vamos a ir a Josué 1:8, que quizás es la cita más conocida que habla sobre meditación. Cuando dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Queda claro que no vamos a hablar de meditación trascendental, que es una técnica basada en la repetición de mantras, propio del budismo y del hinduismo. No vamos a tratar sobre eso. El tema es meditar la palabra de Dios. Y tenemos varias citas, en total he encontrado 28 citas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, segunda de Timoteo dice, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. El Salmo 1, del versículo 1 al 2, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Filipenses también 4:8 nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, lo que sigue es preguntarse qué es meditar. En términos generales, y lo encontramos en cualquier diccionario, es pensar y considerar un asunto con atención y detenimiento para estudiarlo, comprenderlo bien, para formarse una opinión o un criterio. Pero la palabra meditar en el hebreo es haga y también sia, y significa musitar silencioso y secreto al que se exhorta a los hijos de Dios. Una conversación dentro de la mente que nos impulsa a hablar. O también podríamos decir que es el susurro de nuestro corazón. Pero decíamos que Josué 1:8 es la cita más conocida que habla sobre meditar, pero la primera mención de la palabra meditar la encontramos en Génesis 24:63. Y dice, y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos, miró, y he aquí los camellos que venían. ¿Con quién venían los camellos? Con Rebeca. ¿Qué había sucedido en la vida de Isaac en ese momento que estaba meditando? Porque también meditar también para los judíos, para los hebreos, era sollozar. Él había perdido a su mamá, a Sara. Y Abraham, ya muy anciano, envió a uno de sus siervos, al más anciano también, que buscara una esposa para Isaac. Entonces Isaac en ese momento estaba meditando, dice, en el campo.
quizás pensando en Sara, en su madre, quizás pensando que ahora se iba a quedar solo, su padre muy anciano, y él está meditando en momentos en que viene Rebeca montada en unos camellos. Bien, entonces decíamos que meditar es pensar y considerar. Por eso que 2 de Timoteo 2:7 nos dice, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Pero, ¿por qué debemos meditar en la palabra de Dios? Primero, porque es voluntad de Dios. Decía al comienzo que he encontrado 28 citas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que hablan de la necesidad de meditar. Porque no solamente no es suficiente leer la Biblia. Leemos la Biblia, pero también tenemos que estudiarla. Y no solamente leer, estudiar, sino tenemos que meditarla. Y meditar es considerar, es pensar. ¿Saben qué, hermanos? Ese es algo, una práctica que debemos tener todos. Siempre estar meditando en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es el poder de Dios. Y además, como dice Proverbios, es vida para el que la haya y salud para todo nuestro cuerpo. Entonces, pero además, meditar en la palabra de Dios nos ayuda a fortalecer nuestra comunión con el Señor. Ahora bien, Dios nos ha dado su Espíritu Santo, quien nos capacita para interpretar las Sagradas Escrituras de manera correcta y nos guía para aplicarlas a nuestra vida. De la meditación, como fruto de la meditación, resulta el rema de Dios, que es una palabra específica de Dios para una necesidad personal. Es bueno meditar la palabra de Dios y es algo que lo podemos hacer aún haciendo nuestros trabajos, aún en nuestras labores, aún estemos viajando, estemos en la calle, pero solo se puede meditar aquello que lo hemos primero memorizado, ¿no es cierto? Y pruébenlo, hermanos, si es que no lo han hecho, aunque siempre yo les he recomendado que hay que meditar la palabra de Dios, que trae una gran iluminación en nuestro corazón acerca de nuestra relación con un Dios bueno, un Dios maravilloso, que se ha revelado como un Padre para nosotros. Y yo estaba meditando en lo que escribe Santiago, que es maestro cristiano y hermano del Señor, cuando en Santiago capítulo 1, versículo 17, él nos dice que toda dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las luces, ¿no? En el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué está diciendo Santiago? Que Dios no cambia su amor. Dios es siempre el mismo y su bondad nunca termina. Entonces, tenemos un Dios que no cambia. Y si no cambia nada acerca de su relación con nosotros, no cambia su misericordia, es eterna, su fidelidad también. Si no ha cambiado nada, su amor sigue intacto. Entonces, quiere decir también que su plan de salvación, es decir, el Evangelio de la gracia de Dios, tampoco ha cambiado. Entonces, la siguiente pregunta que uno se hace es, si no ha cambiado el plan de salvación de Dios, que es a través del sacrificio de su amado Hijo Jesucristo en la cruz, que es el Evangelio de la gracia de Dios, que el justo muera por los injustos, entonces, ¿qué debemos predicar? Que esté en línea con la voluntad eterna de Dios, porque no ha cambiado. Tenemos que predicar quizás prosperidad,
Vamos a predicar, vamos a seguir insistiendo en predicar superación personal, humanismo, liderazgo, o cómo obtener bendiciones de Dios, o tenemos que predicar el eterno y maravilloso y milagroso evangelio de la gracia de Dios. Esto es lo que tenemos que predicar. Y otra pregunta más que yo me hacía cuando estaba preparando este tema: ¿por qué escribiría Pablo en Romanos 1:16? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todos los que creen, primeramente de los judíos y también de los griegos. ¿Por qué tendría que decir porque no me avergüenzo? Es que había creyentes, había cristianos que se estaban avergonzando del Evangelio. En este tiempo habrá ministros, habrá predicadores que ya no les parece muy interesante predicar el Evangelio de la gracia de Dios y quieren predicar otra cosa más novedosa que llene los oídos de las personas. Y luego vemos a Pablo también en Primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 1 al 2, diciendo esto: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, o sea, él, ¿qué cosa predicaba Pablo? El Evangelio de la gracia de Dios. Pero aquí dice, para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y vemos un poco más adelante que Pablo dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. 1 Corintios 1:22. Entonces, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Él estaba predicando a los gentiles, estaba predicando a los griegos, como se les llamaba también a los no judíos. ¿Y qué es lo que ellos pedían? Ellos pedían, los griegos buscaban sabiduría. Y si predicaban a los judíos pedían señales. Y eso es lo que está diciendo. Pues, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, dice, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Pablo, con esa tremenda revelación de la palabra de Dios, que por su gracia Dios le dio a aquel que fue perseguidor de cristianos y que ahora era perseguido por causa del Evangelio de la gracia, dirá en Filipenses capítulo 1, versículos del 15 hacia adelante, dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Y yo estaba meditando. Quiere decir, si vamos al concepto, estaba pensando y estaba considerando el asunto de la predicación con mucha atención y detenimiento. Está estudiando, tratando de comprender bien qué mueve a ciertos predicadores
a predicar otra cosa que no sea lo que Dios nos ha enviado a predicar. Marcos 16:15 hacia adelante, el último mandato que Jesucristo nos da, que es la gran comisión, y nos dice con una palabra imperativa: id y predicar, id por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Eso es lo que tenemos que predicar, el Evangelio. No que seamos predicadores de la gracia de Dios, somos ministros del Evangelio. Y el Evangelio es clarísimo, es el Evangelio de la gracia, es el favor de Dios para salvarnos. Entonces, más adelante, Pablo también nos va a decir en 1 Corintios 9, versículo 16, nos va a decir, 9, versículo 16, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. O sea, es una necesidad de vida, hermanos, predicar el Evangelio de la gracia. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Entonces, todo esto que estoy compartiendo, hermanos, parte de simplemente meditar en una cita, Santiago 1:17. Toda dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni asomo de variación. O como dice la versión Reina Valera, ¿no? En el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es el mismo. Dios no tiene un plan A, un plan B, un plan C. Dios hizo un plan de salvación a través de la muerte en la cruz de su Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. En esa cruz cargó con todo tu pecado, con mi pecado, con tus enfermedades y mis enfermedades, y las clavó en la cruz, para que con su muerte nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Entonces, a partir de esa meditación, uno se pregunta, ¿qué ha cambiado el plan de Dios? No, Dios sigue siendo el mismo. Dios no ha cambiado absolutamente nada. Su amor es eterno, su misericordia es nuevas misericordias tiene cada día para nosotros. Su gracia está disponible, no ha cambiado en absoluto. Entonces, y eso es lo que predicaba Pablo. Y por esa razón de predicar el Evangelio de la gracia, se ganó también la inadversión de mucha gente. De los judíos y de aquellos griegos que también estaban siendo influenciados por los judaizantes. Por donde iba Pablo, lo perseguían por causa del Evangelio de la gracia de Dios. Así que si no te están viendo bien, si no estás siendo bien juzgado por las personas por predicar el Evangelio, no te preocupes. Lo hicieron con el Señor Jesucristo, lo van a hacer contigo. Lo hicieron con Pablo, lo van a hacer con nosotros. Pero finalmente, hablando sobre esta meditación, que es musitar silencioso y secreto, al que se nos exhorta que siempre estemos meditando la palabra de Dios, que siempre tengamos en nosotros una conversación dentro de nuestra mente, porque de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Algunos
te podrán decir, o te dicen directamente, ¿solo de Jesucristo hablas? ¿Solo hablas del Evangelio? ¿No tienes otro tema del que hablar? Sí, hay muchos temas, pero este es el vital, este es el más importante, porque se trata de vida abundante, que viene a través de creer en Jesucristo y en su obra terminada en la cruz. Ese es el Evangelio de la gracia de Dios. Así que, finalmente, fruto de meditar la palabra de Dios, es que llegamos a la conclusión, llegamos a la certeza, que es las dos palabras que se mencionan en la definición de fe, certeza y convicción, de que lo único que tenemos que hacer es predicar el Evangelio de la gracia de Dios. Ese Evangelio de la gracia de Dios trae vida y vida en abundancia. Hermanos, en este primer domingo del mes de diciembre, 6 de diciembre del 2020, los exhorto a que meditemos en la palabra de Dios. Entre más la meditemos, más vamos a tener luz acerca del plan perfecto de Dios para nuestra salvación. Además, tendremos también luz y certeza y convicción de que somos amados por el Dios que creó los cielos y la tierra. Vamos a tener convicción de que la prueba de que Dios nos ha amado es que su amado Hijo Jesucristo dio su vida por ti y por mí. Espero que este tema les haya interesado, les haya gustado, y ahí tenemos citas que pueden ustedes revisar. 28 citas, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento, que hablan sobre meditar en la palabra de Dios. Es bueno meditar la palabra de Dios, hermanos. Hermanos, vamos a orar para que Dios, a través de su Espíritu Santo, pueda sellar esta enseñanza en nuestros corazones. Padre, te damos gracias. Qué bueno que tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Tu amor no ha cambiado, tu misericordia es nueva cada día, tu fidelidad es eterna. Y tu palabra, cielo y tierra pasará, pero tu palabra no pasará. Gracias por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que trajo el Evangelio de la gracia de Dios. Gracias por el Espíritu Santo, nuestro ayudador, que nos lleva a toda verdad. Gracias, Papito. Gracias, oh Dios, porque eres un Dios bueno. En el nombre de Jesucristo. Y todos decimos amén. Hermanos, que tengan un domingo glorioso y una semana sobrenatural. Una semana meditando en la palabra de Dios. Hasta el siguiente mensaje, hermanos queridos.